Un día como hoy, es decir, un 9 de abril de 1948, ese día 9 de abril en la ciudad de Bogotá, era un viernes y en todo el mundo, en todo el país, caía un aguacero bastante grande en la capital de la República y saliendo del Hotel Granada a la 1:15 de la tarde, fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Juan Roa Sierra es la persona que atentó contra el líder político con un revólver 38 largo, pero de muy mal estado. Mató al líder liberal, aunque no murió en el sitio, fue llevado a una clínica y finalmente allá falleció como consecuencia de las heridas. 2 años antes, Jorge Eliezer Gaitán había competido por la presidencia de la República, formando una disidencia del Partido Liberal, cuyo candidato oficial era Gabriel Turbay, y Jorge Eliezer Gaitán forma otro sector liberal y se atraviesa en ese momento Mariano Ospina Pérez del Partido Conservador, que hacía 16 años el Partido Conservador estaba fuera del poder porque de 1930 había gobernado los gobiernos liberales a través de Enrique Olaya Herrera en 1930, Alfonso López Pumarejo 1934, Eduardo Santos en 1938 y en 1942 volvieron a reelegir a Alfonso López Pumarejo, pero no terminó su mandato porque en 1944, debido a escándalos, renunció a la presidencia y asumió Alberto Lleras Camargo. Lo cierto es que Mariano Ospina Pérez gana en 1946 y sigue una etapa de violencia que ya venía de años antes, pero que se intensifica más por el cambio de la policía. En esa época la policía todavía no estaba profesionalizada y cada gobierno de turno que llegaba podía cambiar los policías que habían y nombrarlos de su propio gusto y generalmente eran con criterio político. Por eso la mayoría de policías que nombró Mariano Ospina Pérez eran de Chulavita, Boyacá, y por eso se le llamó la policía Chulavita, que siguió persiguiendo a liberales. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán ese 9 de abril originó lo que se llamó el Bogotazo, casi que la destrucción del centro de Bogotá y una etapa de violencia que se extendió a todo el país y que de esa época para acá venimos padeciendo los colombianos, porque aunque en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla se hicieron las primeras amnistías para perdonar y otorgar algún estatus de reconocimiento político a las guerrillas liberales lideradas por Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales, finalmente estos grupos armados siguieron su trajinar. Las FARC se formaron en 1962, en 1966 surge el Ejército de Liberación Nacional y en 1974 el M-19, que finalmente se desmovilizó en el 90, pero aún hoy persisten estos grupos alzados en armas. Ya la ley 1448, promulgada por el presidente Santos en el año 2011, es la que da o entroniza el día 9 de abril como Día de las Víctimas, pero en realidad este día siempre se ha conmemorado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Juan Roa Sierra, que fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán, era un hombre que pertenecía a una logia que se llamaba la Orden Rosacruz de Colombia, una organización religiosa de tipo filosófico. El rosacrucismo y un grupo de espiritualismo habría estado involucrado en ese asesinato. No sabemos por cuáles serían los motivos, pero años después se supo que Juan Roa Sierra hacía bastante tiempo militaba en la logia Rosacruz que dirigía en esa época Israel Rojas, su fundador en 1932 en la capital de la República. Finalmente, esos grupos, como eran cerrados o siguen siendo logias cerradas, porque los Rosacruces no son organizaciones religiosas proselitistas, mantuvieron un estricto secreto sobre la vinculación de Roa Sierra a su grupo religioso, filosófico,
y por supuesto después negaron ese vínculo, pero se supo por parte de organismos internacionales de inteligencia que Roa Sierra había sido por muchos años un militante muy activo del rosacrucismo en Colombia. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.